espacio dedicado a la sexualidad masculina, el doctor Jorge Diorio, director de Androclínica, nos presenta un informe sobre cuáles son las características y los factores que llevan al hombre a un bajo deseo sexual. Bienvenido, doctor Diorio, nuevamente a nuestro programa Hablemos de Salud. Muchas gracias por la invitación, Ana María. Un placer estar con ustedes. Bueno, el honor es nuestro y lo invitaría a continuar con el informe de la semana pasada, más precisamente a iniciar este ciclo referente y dedicado a la sexualidad masculina, ¿verdad? En este caso nos gustaría iniciar el programa con el bajo deseo sexual. El bajo deseo sexual, cuando hablamos en el programa anterior de la respuesta sexual masculina, habíamos dicho justamente el deseo sexual es el inicio de aquella famosa curva de Master y Johnson, y el deseo sexual es el inicio de la respuesta sexual, tanto masculina como femenina. Pero en el hombre, que es lo que estamos considerando, no puede haber una relación sexual satisfactoria, no puede haber una erección firme y satisfactoria, no puede haber un mecanismo eyaculatorio que funcione normalmente si no funciona inicialmente el deseo. E inclusive los propios medicamentos facilitadores, ¿verdad?, como el sildenafil, los más modernos como el tadalafilo, ¿verdad?, o sea, Viagra y medicamentos similares, no funcionan si el paciente no está erotizado, si el paciente no tiene deseo. Doctor, ¿cuáles son los factores y las características que llevan a un bajo deseo sexual en el hombre? El bajo deseo sexual, Ana María, es uno de los problemas que los especialistas tenemos más claro y más antiguamente, y no precisamos toda la metodología diagnóstica, por ejemplo, que precisamos perfeccionar para el estudio de la erección o de la eyaculación. Podemos decir claramente que en el hombre el deseo sexual responde principalmente a dos etiologías, dos orígenes. Primero, un origen emocional, y segundo, un origen hormonal. Primero vamos a explicar el origen hormonal, porque muchas veces los especialistas tenemos la duda en si esta disminución del deseo es de características emocional u orgánica, y entonces ante la más mínima duda tenemos que hacerle estudios hormonales al paciente, que son estudios que se hacen en sangre. Y básicamente tenemos dos hormonas involucradas en la disminución del deseo del hombre. Una es la testosterona, que es la principal hormona masculina, que es la principal determinante del deseo en el hombre y curiosamente también en la mujer. Nada más que obviamente en el hombre está en cantidades mucho más importantes que en la mujer. Y la segunda hormona es la prolactina, que curiosamente también es una hormona femenina y secundariamente masculina. La testosterona es producida en el testículo y disminuye cuando el paciente tiene un problema de disminución del deseo, lo que llamamos de origen hormonal. ¿Por qué puede disminuir la testosterona? Y puede disminuir por múltiples factores, puede disminuir por el propio envejecimiento. De hecho, la andropausia es la disminución de la testosterona en el hombre, pero puede disminuir, por ejemplo, ante ciertos medicamentos, puede disminuir muchos medicamentos de quimioterapia, muchos medicamentos utilizados en el paciente con problemas prostáticos o cáncer de próstata, disminuyen la testosterona. Puede disminuir por traumatismo testicular, puede disminuir por enfermedades que afecten al testículo. La enfermedad, creo, que más causa disminución de testosterona es la papera, y tiene un nombre, la enfermedad, que se llama orquitis surreana, ¿verdad? Y nosotros en el examen físico encontramos que ese hombre tiene un testículo disminuido y le preguntamos, ¿tuviste paperas? Y él generalmente nos dice, sí, tuve papera resumida. La gente del interior dice mucho, tuve papera resumida, y lo que nos quiere decir es que le bajó, como dicen ellos, a ese testículo, y el testículo se atrofió. La prolactina, que es la otra hormona, es una hormona femenina. Es una hormona que participa en la implantación del embrión en el útero y participa también en la lactancia materna. Y fíjate qué curioso que en la mujer también disminuye el deseo, y es una discusión antropológica. Disminuye el deseo en la mujer mientras está amamantando para que se encargue de terminar de criar este hijo antes de encargar a otro. En el hombre, la prolactina es la hormona del estrés. Cuando está elevada la prolactina, disminuye el deseo. Tenemos entonces, para resumir, como causa hormonal de disminución del deseo sexual masculino o inapetencia masculina, la disminución de la testosterona
el aumento de la prolactina o las dos cosas juntas. Y después los factores psicológicos. Doctor, usted hablaba de que las hormonas influían en gran grado en esta patología. El aspecto psicológico me decía también. ¿Influye de igual forma? Sí, son importantes cualquiera de los dos. Todo conflicto de pareja, ¿verdad? Toda alteración del paciente que pueda estar afectándolo en otros órdenes de la vida va a repercutir siempre en la esfera sexual. Nosotros decimos, los sexólogos siempre decimos que la sexualidad es el primer fusible que salta cuando hay un problema de cualquier tipo en el individuo. Un paciente que tenga cualquier tipo de enfermedad general, es obvio que no va a tener un buen desempeño en la cama, que no va a tener deseo, que no va a tener una buena erección. Un paciente que esté en un conflicto con la pareja, un paciente que esté sufriendo un estrés en el trabajo, todos esos son factores muy claros. ¿Cómo diferenciamos a veces si el problema es psicológico, si el problema puede ser orgánico? En el examen físico podemos obtener señales de que puede haber un problema hormonal, como decíamos hoy, si tenemos un testículo disminuido de tamaño, una alteración en el implante de la pilosidad corporal, por ejemplo, un paciente que tenga poco pelo en el pecho, que tenga una barba que crece siguiendo un patrón que no es el patrón androgénico, como llamamos el patrón normal, un paciente que, por ejemplo, tenga poco deseo con la esposa, pero que tenga deseo con otras mujeres, nos va a orientar también que hay un componente psicológico importante. Fíjate en una situación bastante clara y que a veces la gente común piensa que no la vemos con frecuencia, pero sí la vemos con frecuencia, un paciente homosexual. Un paciente homosexual a veces nos refiere, doctor, estoy casado y en realidad hace mucho tiempo que convivo con mi señora, ella no sabe mi condición de homosexual, tengo otra pareja, una pareja homosexual, y con la pareja homosexual tengo deseo, tengo erección y tengo una relación sexual totalmente normal y con mi señora no. Fíjate qué más claro, digamos, de un conflicto de índole emocional que este tipo de situaciones. Doctor, hacíamos referencia y usted me afirmaba que los hombres se niegan a plantearse tan solo o a pensar que tienen un problema sexual. Cuando ellos lo determinan, o es así, o deciden pedir ayuda, ¿cómo es el tratamiento o de qué forma los apoya la clínica o los recibe? Primero, para empezar, eso que decís está muy bien. El hombre que tiene un problema sexual, muchas veces cuando empezamos a conversar, piensa que es difícil para él animarse a venir. Antes que eso hay otro problema, asumir que tiene un problema sexual. El primer gran paso que debe dar un hombre con un problema sexual es asumir que tiene un problema sexual. El segundo paso es decidirse a consultar. Una vez que el hombre se presenta en la clínica, lo que hacemos son todos los pasos característicos de todo acto médico, ¿verdad? Primero, la anamnesis, o sea, el interrogatorio, que nos explique cómo es el problema que lo trae, si es un problema de deseo, de erección, de eyaculación, si es la enfermedad de Peyronie, que es otra de las cosas que tratamos, que es un pene que tiene un desvío, una torcedura, a veces con, a veces sin dolor, causada por una fibrosis peniana. Luego vendrá el examen físico en el cual nosotros lo vamos a evaluar, vamos a ver, como decíamos, cómo es el estado del pene, si ese pene tiene fibrosis, cómo está el estado de los testículos, si hay un testículo más grande o más chico que el otro, cómo está la parte de los reflejos específicos, los reflejos de las piernas, que son muy importantes para nosotros, cómo está el implante de la pilosidad corporal siguiendo un patrón androide, o sea, característico del sexo masculino, o si sigue un patrón ginecoide, característico del sexo femenino, ¿verdad? Y después le hacemos generalmente a todos los hombres en la primera consulta un examen que se llama Doppler peniano para ver cómo está la circulación en el órgano y después probablemente tenga que venir en otra oportunidad, si fuera necesario, a realizar estudios más específicos, como decíamos hoy, los exámenes hormonales que generalmente se hacen en un contexto general, porque lo que nos llega no es un pene con un problema, ¿verdad?, sino un paciente que tiene un problema. Entonces, si ese paciente no tiene un chequeo completo de los últimos 6, 7 meses, habrá que hacer. Es difícil poder diagnosticar, habrá ¿verdad? que hacer, claro, un metabolismo lipídico siempre, ¿verdad?, cómo está el colesterol bueno, el colesterol malo, el azúcar en la sangre, la glicemia, todo eso, pero principalmente las hormonas sexuales y después los estudios que llamamos estudios de funcionalidad eréctil, que son estudios para ver cómo está la erección. El estudio, digamos, más importante es el ecodoppler peniano,
el test de erección. En casos más específicos se puede hacer estudios de tumescencia peniana nocturna. Esos son estudios que pide generalmente el Poder Judicial para hacer pericias. Ajá. Es algo de lo que se habla, hablamos sea, muy poco. Todo esto se cuenta, lo encontramos en Androclínica. Nosotros en Androclínica tenemos toda la metodología que existe hoy en el mundo para el diagnóstico y el tratamiento de las disfunciones sexuales masculinas. Sean estas disfunciones de la erección, de la eyaculación o del deseo. ¿Y estos tratamientos, doctor, disculpe que lo corté, son largos? Depende, pueden ser, no son todos iguales, ¿verdad? Generalmente la gran mayoría de los tratamientos duran unos meses, duran algunos meses porque generalmente tenemos que lograr muchas veces mejorar ciertas situaciones, como decíamos hoy, vasculares, hormonales o neurológicas, mejorar la autoestima del paciente que no se recupera de un día para el otro. Ahí es donde entran generalmente las participaciones puntuales terapéuticas, ¿no? La participación de psicólogo, sexólogo, psicóloga, sexóloga, que lo que hacen es redondear un poco la configuración de todos estos tratamientos para devolver al paciente una sexualidad sana, efectiva y bueno, y reafirmar la autoestima, como te decía hoy. ¿Y se logra eso? Yo te diría que si el paciente se pone las pilas, si el paciente obedece al equipo médico multidisciplinario lo que tiene que hacer, no tiene cómo no lograrlo. No por Androclínica, es decir, no es que nosotros seamos los iluminados que tenemos lo que no existe en ningún lado del mundo. No, la especialidad nuestra, la andrología, combinada con la sexología, la participación de médicos especialistas y psicólogos y sexólogos especialistas, consigue hacer hoy por hoy a nivel mundial que todo hombre con un problema de erección, con un problema de eyaculación precoz, por nombrar las disfunciones sexuales de más prevalencia en el mundo, como las de menos prevalencia, ¿verdad? La eyaculación demorada, la disminución del deseo sexual o la enfermedad de Peyronie, tengan hoy solución. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por este informe. El placer es mío.